¿Cómo estamos ahí? Se ve, profe. Bueno, y ahí pasamos, ¿verdad? Muy bien. Buen día a todos de vuelta. Por favor, les pido disculpas. Eh, Estas cuestiones tecnológicas, bueno, uno nunca termina de acostumbrarse. Siempre hay una trampita en la que caemos. Bueno, escuchan bien y ven la pantalla. Hoy nos toca hablar de litiasis renal, un problema bastante frecuente que obliga a los pacientes a acudir a la consulta clínica, obliga a acudir a los servicios de urgencia y son motivo a veces de internaciones para aliviar molestias eh, y también son pasibles de internaciones para operaciones, ¿verdad? Para tratamiento médico o quirúrgico eventualmente. Es un problema bastante frecuente, solamente superado por las infecciones de la vía urinaria y también por los problemas prostáticos. Muy bien. Epidemiología, algunos datos. Hay una incidencia del 5% de la población puede afectarse de esta patología. Y fíjense ustedes que una vez presentada una crisis debida a la presencia de un cálculo en el riñón o en el sistema excretor de la vía urinaria, hay una recurrencia entre un 40 y un 70%, que diríamos es la carga de patología más importante que tiene este problema médico. Bueno, y la edad de presentación de este problema varía entre la tercera y la quinta década de la vida. En una situación particular puede darse en la edad pediátrica. Bueno, eh, también algún dato llamativo, que su incidencia es mayor en ciertas regiones del mundo, por ejemplo, en la Europa Central, en la India, en Pakistán, en la China, y una incidencia menor comparativamente hablando con esa parte del mundo en América Central, en América del Sur y África. Influyen también en su aparición factores raciales, factores geográficos, laborales y dietéticos. Eh, También la incidencia tiene una preferencia, por decirlo así, ya que es mayor en varones que en mujeres, con una incidencia de 2,5 a 1 mayor en varones. A pesar de que la incidencia en las mujeres está aumentando. Y la presentación inicial predomina, como dijimos, entre la tercera y la quinta década de la vida. Bueno, la litiasis renal también se la puede denominar urolitiasis o nefrolitiasis.
Es una enfermedad causada por la presencia de cálculos, o en terminología del vulgo piedras, en el interior de los riñones, y ahí es importante la localización, en los riñones o en las vías urinarias. Ven aquí en los riñones, en un cáliz de la pelvis renal, en la unión pielo-ureteral, pudiera asentar, y también en el uréter distal, eh, en la unión urétero-vesical, o en la vejiga misma. Según el lugar donde se forme el cálculo, el riñón o la vejiga, se puede denominar cálculo renal o cálculo vesical respectivamente. Depende del sitio donde asiente. Cálculo renal, cálculo ureteral, cálculo vesical. Bueno, hay una variedad de piedras, cálculos o litos. En su mayoría están formados por calcio, es decir, el calcio es uno de los componentes fundamentales de su constitución. Y se forman cuando existe hipercalciuria o bien cuando las condiciones de orina, las condiciones de la orina favorecen la precipitación de los cristales de calcio. Otra condición que favorece su formación son el padecimiento de ciertas enfermedades médicas, por ejemplo, una enfermedad endocrinológica, el hiperparatiroidismo, con su producción aumentada de paratormona, que remueve el calcio de los huesos, produce hipercalcemia, hipercalciuria y depósito de dichos cristales en el riñón o en el trayecto de la vía urinaria. También la enfermedad inflamatoria intestinal. No olviden que el intestino es una parte importante del manejo del calcio en el organismo. También predispone a la litiasis. Y una condición de la orina, el pH de la orina, que normalmente, como saben ustedes muy bien, es ácido, pero en ciertas condiciones de dieta o de patologías, la orina se vuelve alcalina y eso favorece la precipitación del calcio. Un segundo tipo de cálculos está formado por ácido úrico. Son mucho menos frecuentes. Vamos a ver un gráfico que demuestra el porcentaje de todos los cálculos de acuerdo a su tipo. Y son secundarios a una alta concentración de ácido úrico en la orina. Y un tercer tipo de cálculos son las piedras de struvita, que se forman por interacción entre los productos de degradación de las proteínas y las bacterias causantes de infección en la orina. De manera que los cálculos urinarios son agregados policristalinos compuestos de diferente cantidad de cristaloides y pequeñas cantidades de una matriz orgánica, fundamentalmente proteínas. La formación de piedras requiere una orina saturada de estos componentes, de los agregados de los cristales y de la matriz orgánica. Y ello a su vez depende del pH de la orina, depende de la carga iónica
depende de la concentración de solutos y de la interacción de estos factores. Bueno, aquí tenemos ejemplos de cómo se ven los cristales de ácido úrico. Los cristales de fosfato tienen formas poligonales. Vean que tienen aristas, tienen lados, tienen vértices. Estos son cristales de oxalato de calcio. Otra forma de cristales de oxalato de calcio. Los cristales de cistina y los de fosfato de amonio y magnesio, que son los cálculos de struvita. Esta forma particular, prismática o piramidal, si quieren, con sus ángulos, sus vértices, sus aristas, le confieren la particular posibilidad de anclarse en el urotelio durante su trayecto, de manera que muchas veces no importa tanto el tamaño, sino más bien la posibilidad de que queden anclados en su trayecto de desplazamiento hacia la vía excretora distal. Suelo darle la siguiente explicación a los pacientes, un poco simplista, para estimularles a que tomen líquidos. Les digo que los productos de degradación de los alimentos en su metabolismo van descomponiéndose en partes cada vez más pequeñas, siendo las últimas los cristales. Y esos cristales deben ser eliminados por el riñón, que es el emuntorio excretor por excelencia, por decirlo de alguna manera. Si yo tomo poca agua, esos cristales, productos de la degradación de los alimentos, por un fenómeno físico de aposición, se van alineando uno detrás de otro a todo lo largo del aparato urinario, a nivel del riñón, a nivel de los uréteres, a nivel de la vejiga. Y entonces la posición de cristales forman las arenillas. La posición de las arenillas forman las pequeñas piedras y la posición de más piedras forman las piedras de mayor tamaño. El mensaje es que si yo tomo suficiente cantidad de líquidos, hay más posibilidad de que puedan ser eliminados en su forma más pequeña, en forma de cristales, que si no lo hago, si ingiero poca cantidad de agua en el transcurso del día, pues hay más posibilidad que esos cristales se apongan uno contra otro y vayan generando la formación de arenillas, microlitiasis y luego macrolitiasis. Se preconiza que el objetivo para prevención de recurrencias es la ingesta de cantidad de líquidos suficientes para producir una orina de 2,5 litros en 24 horas. Bueno, y aquí repitiendo un poco, condiciones que pueden asociarse a litiasis, condiciones clínicas o otras enfermedades, el hiperparatiroidismo, como ya mencionamos, una enfermedad endocrina
con producción de paratormona, remoción del calcio del hueso. Los riñones poliquísticos, eh, por una condición local en los quistes renales que favorecen la estasis y crea las condiciones para que esos cristales eh, puedan formar litos de mayor tamaño cada vez. La gota, la gota primaria o secundaria, por su condición de generar o de acompañarse de hiperuricemia y de de eliminación de gran cantidad de ácido úrico con la orina. Los tumores malignos también, eh, sobre todo en los momentos en que se lleva a cabo la quimioterapia, en donde hay una gran lisis de células por efecto de los quimioterápicos. La enfermedad tiroidea, la sobredosificación de calcio y fósforo. Eh, Esta también es una condición predisponente. Y los episodios de infecciones urinarias recurrentes también favorecen la formación de piedras. Bueno, hay factores geográficos, como ya mencionamos en una de las diapositivas anteriores, que contribuyen al desarrollo de las litiasis. Esas condiciones geográficas son mucha humedad, elevada temperatura, también se ve que los episodios de molestias clínicas relacionadas con la litiasis son mayores durante el verano. También están asociadas con un estilo de vida sedentario, también con la hipertensión arterial y la enfermedad cardiovascular. Dietas altas en calcio, en ácido úrico y gran consumo de sal también es importante para su génesis. Las dietas muy elevadas en proteínas y la disminución en la ingesta de los líquidos, como ya les había comentado hace un momento. Bueno, quiero hacer un aparte en la ingesta de sal y comentarles el razonamiento que hago con los pacientes para que entiendan a qué se refiere el abuso con la sal. Les digo que no conozco ninguna cocinera que quiera que se diga de su trabajo, que es hacer la comida, que no es rico. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando ella está confeccionando la comida o elaborando la comida, le agrega sal, prueba. Y si según su criterio le falta, le agrega más y vuelve a probar hasta que tenga su aprobación y diga está a punto. Luego saca la comida y llega a mí, que soy el comensal, a mi plato frente a mí. ¿Y qué hago yo? Levanto la mirada y lo busco. Y está, por ejemplo, en el otro extremo del comedor, en la otra punta. Me levanto, voy hasta allá, lo tomo con las manos y lo traigo hasta mi lugar.
y le doy unas cuantas sacudidas, atendiendo a que salga un buen chorro de sal encima. Y entonces, la pregunta ¿es necesario hacer esto? Si la artista, la cocinera, la que quiere que no se diga de su trabajo que no es rico, ya lo hizo durante la elaboración de la comida. Y la respuesta lógica y evidente es no. Entonces, ¿para qué lo hacemos? No hay respuesta para eso. Con un paciente a quien le expliqué esta situación, me dice, ese es un mal hábito, doctor. Bueno, los malos hábitos no son para mí, gracias. Sin más, si me van a dañar a la salud. Puede servir como razonamiento para explicar a los pacientes o para aplicarlo en mi propia vida personal. Bueno, existen diferentes tipos de cálculos, como ya los vimos, de acuerdo a su composición. Y vean, el más frecuente de todos es el de oxalato de calcio en un 75%. El que tiene en su composición fosfato, amonio y magnesio eh, en un 15% de los casos. Los compuestos por ácido úrico en un 8% de casos, de fosfato de calcio un 5% de casos y de cistina y santina un 1%. Los 5 mayores tipos de cálculos urinarios son de oxalato de calcio, de fosfato de calcio, el de estrubita, que es del fosfato amónico magnesio, el de ácido úrico y el de cistina. Los tipos más comunes están compuestos por calcio y por esa razón muchos cálculos urinarios son radioopacos y pueden ser vistos con un simple y sencillo medio auxiliar como es la radiografía simple de abdomen. Los cálculos de ácido úrico están frecuentemente compuestos por una combinación de ácido úrico y oxalato de calcio y también son radioopacos. Los de ácido úrico puro son radiotransparentes y los cálculos de cistina eh, son radiolúcidos. Eso es muy importante para en la evaluación de un paciente con sospecha de litiasis urinaria, implementar los medios auxiliares del diagnóstico. Los más frecuentes, recuerden esto, de oxalato de calcio. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Es una de las tareas más importantes de los médicos, diagnosticar las enfermedades. Y a veces consume toda la energía, consume todo el tiempo y la atención. El tratamiento después viene solo una vez hecho el diagnóstico correcto. Bueno, y es que los cálculos por la litiasis renoureteral puede ser asintomática, es decir, no producir ninguna molestia y ponerse en evidencia con motivo de un estudio rutinario, un control rutinario. A veces un hallazgo de ecografía, que es el procedimiento auxiliar de diagnóstico
bastante utilizado ahora, o un hallazgo casual en una tomografía, un hallazgo radiológico, en una radiografía simple de abdomen, o a través de un análisis simple de orina en el que se detecta una hematuria. Y el cálculo sintomático, el cálculo que produce molestias. Y aquí hay que hablar del terrorífico cólico renal. Está descrito como el peor dolor que puede padecer una persona. Y se comenta que las embarazadas que han pasado por partos normales y han sufrido el dolor del parto, eh, cuando su esposo ha tenido un cólico renoureteral, le ha hecho este comentario: ahora sabes lo que paso yo cuando durante el trabajo de parto de los chicos. El dolor tiene unas características muy particulares. Es un dolor cólico. Eso quiere decir continuo con exacerbaciones. Eso quiere decir que en ningún momento pasa. Es decir, hay momentos de exacerbación en la intensidad del dolor y hay un descenso de la intensidad del dolor, pero sin llegar a pasar del todo. Siempre hay un dolor de base. Esas son las características del cólico. Eh, los dolores cólicos más frecuentes son los debidos a litiasis renoureteral o litiasis biliar. Y se diferencian del cólico intestinal, o mejor dicho, del dolor producido por afectación intestinal, que es un dolor por crisis. Y ese dolor por crisis tiene aumentos en la intensidad y pausas de dolor, es decir, pasan totalmente al momento. Como de acuerdo a su localización pueden tener diagnósticos diferenciales de emergencias quirúrgicas, un elemento que ayuda a diferenciarlos es la actitud del paciente, porque un cólico renal siempre va acompañado también, puede ir acompañado de náuseas y vómitos. Y la actitud del enfermo con un cólico renal es la de cambiar de posición, tratando de encontrar una que le alivie. A la inversa del que tiene una situación intraabdominal, una urgencia quirúrgica, que permanece quieto sin moverse. El sitio del dolor depende del lugar en el que está asentado el cálculo, y así puede doler el flanco o la fosa lumbar cuando el cálculo está en el riñón o en la pelvis o en el tercio superior del uréter. También puede estar en el punto ureteral inferior, en la fosa ilíaca derecha, y de ahí irradiarse
a la ingle y a los genitales. En el varón, a la punta de la uretra. Otro síntoma muy llamativo y alarmante para el paciente es la hematuria, orinar sangre. Siempre una pérdida de sangre constatada por el paciente le alarma y le obliga a concurrir a la consulta. Y también puede expresarse clínicamente eh, con un cuadro febril, ya que la obstrucción de la vía urinaria produce condiciones adecuadas para la proliferación de gérmenes. Una infección urinaria también puede ser expresión de una litiasis urinaria. Esto decíamos del cólico nefrítico, un dolor intenso de carácter cólico, ya sabemos lo que quiere decir cólico, en la fosa lumbar, en el flanco, en la fosa ilíaca derecha, irradiado a la región inguinal y al testículo o a la punta de la uretra. Puede acompañarse de náuseas y vómitos, la actitud inquieta, que es característica y que ayuda a diferenciar de otros cuadros de origen abdominal, y la distensión abdominal. Bueno, en el proceso de diagnóstico es importante también prestar atención al tamaño del cálculo, a su posición en el tracto urinario, a si produce obstrucción del flujo urinario. También la tomografía computada, por ejemplo, permite a través del estudio de sus diferentes densidades eh, anticipar su composición de calcio, de ácido úrico, etc. Y también un, un punto que necesita ser aclarado es si se acompaña de una infección urinaria asociada, ya que eso ameritaría el uso de antibióticos. ¿A qué medios auxiliares recurrimos para el diagnóstico? Lógicamente a una analítica completa. Un hemograma siempre es útil, una leucocitosis con neutrofilia moderada puede ser atribuida simplemente a la situación de estrés que genera el dolor, pero una leucocitosis importante con una desviación a la izquierda, con una neutrofilia importante, pudiera ser sugerente de una infección de la vía urinaria. La urea y la creatinina también es importante, los electrolitos, la determinación del ácido úrico, la determinación del calcio, también son elementos de la analítica muy importante para evaluar la enfermedad litiasis renoureteral. Y un análisis de orina fundamental. Ante un paciente con un dolor en la fosa ilíaca derecha, en donde el diagnóstico diferencial es la apendicitis aguda, un sedimento urinario que nos muestre la presencia de una hematuria microscópica, pudiera aclarar el diagnóstico diferencial. También podemos recurrir a los métodos radiológicos, la radiografía simple de abdomen, a la ecografía, a la tomografía renal y vesical,
y a medios radiológicos contrastados como el urograma de excreción, que tiene sus indicaciones particulares. Bueno, aquí vemos una imagen de una ecografía en donde vamos a ver las diferentes densidades. Este tipo de densidad produce la litiasis, con una particularidad, una sombra sónica posterior de esta densidad. Lo mismo, la ecografía. Aquí vemos una ecografía vesical y estas serían imágenes de depósitos o calcificaciones. Esta es una tomografía. Aquí vemos la imagen del riñón con su pelvis y el uréter proximal. Y vean ustedes aquí, hay la presencia de un cálculo en el riñón, en el polo inferior. También aquí la presencia de otro cálculo en el uréter proximal. Y vemos también aquí la presencia de calcificaciones en la aorta antes de su bifurcación en las ilíacas. Aquí lo mismo. Este es lo mismo, un corte transversal de una tomografía. Y aquí vemos lo que es el urograma de excreción. Se inyecta contraste en la vena y luego de su circulación se elimina por el riñón, que tiene un tiempo que se llama nefrourograma, donde se ve la sombra de los riñones. Y luego se eliminan por los cálices hasta la pelvis y luego a través de todo el árbol excretor hasta la vejiga. Aquí vemos cómo se dibuja. Bueno, vemos aquí en un urograma de excreción, vemos lo que sería el riñón normal con la pelvis renal normal y el uréter hasta su drenaje en la vejiga. Y vemos comparativamente con este lado, vemos cómo los cálices normalmente tienen una concavidad hacia el parénquima renal. Aquí vemos aplanamiento e incluso eversión, una dilatación de la pelvis y del uréter proximal, y aquí un déficit de relleno del contraste, que probablemente sea una obstrucción parcial, ya que vemos que también pasa el contraste hacia la porción distal. Pero esto tiene el efecto, digámoslo así, obstructivo intermitente y produce una dilatación pielocalicial que viene siendo un signo indirecto de la presencia de un cálculo distalmente en los casos de la ecografía o en los casos del urograma de excreción, en los que se ve un stop que puede ser total o parcial. Aquí vemos lo mismo, un tiempo del urograma de excreción
un tiempo tardío, porque aquí ya se vació todo, y vemos como la gran dilatación de la pelvis, la prácticamente desaparición de los cálices y también una dilatación del uréter, lo que indicaría que la obstrucción está muy baja. Un cálculo aquí. Esto es lo mismo. Un cálculo gigante que impide prácticamente el relleno de... Esta es una radiografía simple, un cálculo gigante, una radiografía simple. Y este es un cálculo, ven ustedes su tamaño, 10 centímetros prácticamente, y que dibuja los cálices y la pelvis renal. Este cálculo se describe como en asta de ciervo y son los cálculos de estrubita, de amonio magnesio. Esto es lo mismo, un urograma de excreción. Bueno, y los diagnósticos diferenciales ante la presencia de un dolor cólico en el abdomen y que pensamos que fuese un cólico renal, hay que hacer diagnósticos diferenciales con el cólico vesicular, con una situación clínica de infarto renal. Los pacientes con síndrome nefrótico por alteraciones de la coagulación tienen predisposición para desarrollar infartos renales y trombosis venosa, trombosis de la vena renal e infartos renales. También la úlcera péptica gastroduodenal y las pancreatitis son diagnósticos diferenciales. Y en la zona abdominal baja, las anexitis en cualquiera de los lados, la apendicitis en la fosa ilíaca derecha y la diverticulitis en la fosa ilíaca izquierda son responsables de diagnósticos diferenciales con síntomas originados por cálculos renoureterales. Y frente a la sospecha diagnóstica, ¿qué actitud debe tener el médico? Hacer una buena anamnesis y un buen examen clínico las veces que sean necesarias. Solicitar una radiografía simple de abdomen, donde se puede ver el tamaño renal y atendiendo a que un 75 a 85% de los cálculos renales son radiopacos, ya se puede ver dependiendo de su tamaño. Una ecografía abdominal, una urotac, una tomografía axial computarizada del riñón y las vías urinarias, tiene algunas particularidades. Se usa poca incidencia de rayos. El paciente tiene que estar en decúbito prono para poner en evidencia la unión urétero-vesical y es muy útil para la detección de cálculos. O bien una pielografía endovenosa también para el caso de los cálculos que son radiolúcidos, vale decir, no son visibles a los rayos X, ni tampoco por su tamaño, que puede ser pequeño, menos de 5 milímetros de diámetro,
producen signos o puedan ser visibles a la ecografía, o tampoco producen signos indirectos como es la dilatación pielocalicial. Bueno, y aquí es un cuadro comparativo de la utilidad de los medios de diagnóstico por imagen. Y así para los cálculos radiopacos, la radiografía simple es útil, la ecotomografía también, la urotac también es útil y la pielografía endovenosa también. Para los cálculos radiolúcidos, son invisibles para la radiografía simple, en la ecotomografía puede verse o no, en la urotac sí y en la pielografía endovenosa sí porque va a revelar un stop. Bueno, el tratamiento del cólico nefrítico, bueno, es aliviar el dolor. eh, a veces se requiere la vía intravenosa, antiespasmódicos, antiinflamatorios, no esteroideos como el diclofenac, el ketoprofeno, el ibuprofeno. A veces el dolor es tan intenso que hay que administrar opiáceos, como la meperidina o la morfina. Y a veces, en casos extremos de dolor muy intenso por sensibilidad del paciente, eh, es necesario instalar un catéter epidural y inyección de opiáceos continua. Y también son pasibles de tratamiento médico. Aquí hay que saber que los cálculos de calcio no se pueden disolver. Es muy difícil. Los cálculos, no así los cálculos de ácido úrico que con el simple método de alcalinizar la orina con la ingesta de bicarbonato o citrato, eh, eventualmente pueden disolverse. Un cálculo renal, es lo mismo un urograma de excreción tardío. Según el tamaño del cálculo, para eso debemos conocer para interpretar la clínica y los medios auxiliares del diagnóstico. El 70% de los cálculos tienen menos de 5 milímetros de diámetro y se espera que puedan eliminarse espontáneamente. De manera que ahí se alivia el dolor, se hidrata bien al paciente y se está atento a la eliminación del cálculo, eh, instruyendo al paciente que haga lo que se conoce como el tamizado de la orina, es decir, que vaya colando con una gasita o con una gasita como filtro, que vaya colando la orina que emite a ver si aparece la piedra o las arenillas. Y el 30% son mayores de 7 milímetros de diámetro y entonces ellos requieren un tratamiento activo que puede ser a través de procedimientos endoscópicos o quirúrgicos. Cuando la orina nos indica que puede haber una infección concomitante favorecida por el obstáculo al drenaje urinario normal, se debe proceder a la toma de una muestra de cultivo de orina e iniciar un tratamiento antibiótico en base al informe de la coloración de Gram o a ciegas hasta la espera del cultivo, el resultado del cultivo.
Y en el caso de que haya una obstrucción de la vía urinaria, se debe proceder a, el objetivo es la desobstrucción. Y eso se puede hacer a través de una nefrostomía, es un drenaje por medio de un catéter eh, a través de una incisión lumbar y la colocación del catéter en la pelvis renal. También se puede desobstruir mediante la colocación de un catéter doble J. Se llama así porque tiene la forma de una J en sus dos extremos y se debe colocar un extremo en la pelvis y el otro extremo en la vejiga. A través de la cirugía clásica, a través de la cirugía endoscópica eh, y también a través de la litotripsia extracorpórea, que no se recomienda cuando hay un proceso infeccioso activo. Este es el catéter doble J, aquí colocado en la pelvis y el otro extremo en la vejiga. ¿Y en qué consiste el tratamiento quirúrgico? No es tema de nuestro curso, pero conviene conocer más bien de la especialidad de urología o de cirugía. La litotricia extracorpórea, la nefrolitectomía percutánea, la ureterolitectomía endoscópica y la cirugía convencional tienen su lugar en el tratamiento de esta patología. Eh, Este es el equipo para hacer una litotricia extracorpórea. Algunos centros urológicos de Asunción lo tienen. Esta es la posición del paciente. Aquí se hace la incidencia y la aplicación de los rayos directamente sobre el lito. Esta es la incidencia de los rayos. Y con eso se consigue la fragmentación de los cálculos. Este habrá sido un cálculo muy grande, probablemente de Struvita. Y se espera que estos fragmentos puedan ser eliminados después eh, a través de la diuresis. Este es un procedimiento endoscópico en donde se intenta extraer el cálculo a través de un catéter especial que tiene una canastilla en su extremo. Y se pretende capturar el cálculo dentro de la canastilla y extraerlo. Sirve para los cálculos que no sean tan grandes y que estén alojados en el tercio distal del uréter. Esta es la representación gráfica de lo que se pretende hacer. Esta es la visión endoscópica. Este es el endoscopio. Eh, Este es un aparato que da alta frecuencia de rayos infrarrojos con el mismo objetivo. Bueno, y la elección del tratamiento según el tamaño del cálculo y la posición que ocupa. El coraliforme se pretende hacer una litotricia percutánea. Cuando es más de 30 milímetros, más de 3 centímetros, también percutánea. Cuando el cálculo es menor de 3 centímetros, menor de 3 centímetros, es posible hacer una litotomía extracorpórea.
Y si el cálculo está en el cáliz inferior, percutánea o extracorpórea. Si el cálculo está alojado en el uréter superior, litotricia extracorpórea. En el uréter superior también puede ser pasible de ureteroscopía más holmium láser. El holmium láser es lo que les decía, la fragmentación del cálculo por infrarrojo a una frecuencia muy alta. Lo mismo cuando están en el uréter medio, y si están en el uréter bajo, como decíamos, se puede intentar extraer por medio de la ureteroscopía y el catéter con celdilla de Dormia. Bueno, y hay algunas contraindicaciones para la litotricia extracorpórea, el embarazo, la infección y cuando hay trastornos de la coagulación. Bueno, y este es la indicación y el lugar que tiene la cirugía clásica. Ven ustedes un cálculo gigante que prácticamente dibuja el contorno de la vejiga, que solamente pudo ser extraído a través de una cirugía abierta, a través de una cistectomía. Muy bien, es todo lo que les quería compartir como clase y esperar de ustedes las preguntas ahora. Profe, Escucho. ¿de qué depende que un cálculo sea asintomático o sintomático? ¿Tipo del lugar donde está o del tamaño? Eso mismo, son elementos que entran en juego para que produzcan síntomas. Un cálculo pequeño, si tenemos la suerte de que no se ancle por uno de sus vértices o una de sus aristas, es probable que se elimine espontáneamente sin producir ninguna molestia, o tal vez como máximo una hematuria microscópica detectada en un análisis de orina simple. Pero un cálculo grande tiene muchas más posibilidades de anclarse, de producir obstrucción, y esa obstrucción produce contracciones del uréter, de la pelvis y de la cápsula misma renal, tratando de empujar el obstáculo y restaurar el flujo. Eso categóricamente produce síntomas. Asimismo, depende del tamaño, como ya muy bien dijiste tú, y de la localización. La unión urétero-vesical, urétero-pélvica y urétero-vesical también son lugares estrechos donde pueden impactarse, digamos. Dale, profe, gracias. De nada. ¿Me puede llamar en media hora? Sí, me puede llamar en media hora, por favor, estoy en clase. Gracias. Muy bien, disculpen. ¿Alguna otra pregunta? Profe, vos, Escucho, Rebeca. vos dijiste en algún momento que la infección urinaria a repetición em, podía causar los cálculos. ¿Por qué sería eso? Claro, decimos que los cálculos se forman por depósito depende de que se formen cálculos, depende del pH, depende de la carga iónica y depende de la interacción de esos factores.
Una infección urinaria a repetición suele indicar alguna anomalía estructural anatómica, generalmente productora de éstasis, y esa éstasis favorece las infecciones. Y ahí algunos gérmenes, sobre todo el Proteus, tienen condición per se favorecedora de la formación de cálculos. Sí. Súper. Gracias, profe. Bueno, de nada, Rebeca. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco su atención, su compañía. Disculpen el retraso. Que estén muy bien, estudien mucho y cuídense. Gracias, doctor, igualmente. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Bien. Buen resto de jornada. Gracias igual para ti.